Good evening, ¿me escuchan? Sí, Miss. Hi, how are you? I'm fine, thank you, Miss. Okay, what about you, Hector? Good evening. I listen fine. Okay, pretty good. Well, we're going to start. Antes que nada, me quiero disculpar porque me encuentro un poquito mal de salud, así es de que vamos a tratar de, pues, sacar lo que es la tutoría de hoy, que va a ser corta definitivamente, porque yo siempre lo digo de que el dinamismo de lo que es la tutoría va a ser dependiendo de la interacción y pues si se han percatado, casi siempre en nuestras tutorías pues hay bien poquita asistencia. Entonces, no nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? Obviamente nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, pero desde ya les comunico de que si en algún momento me escuchan ahí como que ya me estoy quedando mudita, es por que realmente sí ando medio mal de la garganta. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me comunican si pueden ver, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Ok, bien. Así está el avance. A decir verdad, no hay mucho avance con respecto a la clase anterior. Y eso sí ya me da un poco de alerta porque hoy nosotros vamos a estar viendo el contenido de la unidad 7. Y si se fijan, hay personas que ni la unidad 5 me han completado. Tenemos ya menos, bueno, exactamente estamos hablando de que es una semana la que nos va quedando, pero yo se los mencionaba en la clase anterior y lo vuelvo a repetir. Tómese su tiempo para desarrollar el contenido. Usted lo hace a la carrera, ok, si usted lo va a hacer solo por completar la plataforma, está bien, pero no me va a aprender absolutamente nada. Y le hablo así directamente, creo que soy bastante clara al especificarle eso, porque ya no están con el abecedario, ya no están que con I am, you are, no, ya están entrando a un punto un poquito más exigente para ustedes. Y si ustedes no lo trabajan debidamente, si ustedes no se dan su tiempo, no van a estar haciendo nada. Van a estar desarrollando solo por desarrollar, pero van a quedar bien perdidos. Y al menos yo no es lo que yo voy buscando en ustedes. Pero aquí cada quien sabe cuál es el interés de estar en el curso, cuál es su objetivo. Si usted me dice, no, pues yo solo necesito el diploma, entonces haga cuenta que yo no le he dicho absolutamente nada, ¿ok? Ahora sí, vamos a iniciar. Me voy a mover a lo que es la presentación PowerPoint con el contenido de dicha unidad, que como les mencionaba, es más teórico lo que es el tema. Vamos a estar hablando acerca de gerundios o infinitivos. Anteriormente, usted ha visto exactamente estos dos términos, pero sin su nombre. Cuando nosotros hablamos del gerundio, es el ing que nosotros le agregamos al verbo para emplearlo en progresión, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cuando venimos y aplicamos ese gerundio, o sea, ese ing al verbo? Nosotros empezamos a hablar de que es un tiempo progresivo y ya está. Pero el gerundio en sí también puede ser tomado de una manera diferente que no necesariamente es el verbo progresivo. Lo mismo sucede con el término infinitivo. ¿Por qué? Porque los infinitivos es el mismo verbo y en su momento yo se los he mencionado
cuando tal vez hemos mencionado algo de algún tiempo perfecto. Cuando se menciona eso, que justamente ese es el contenido principal ya para el intermedio 1, ustedes van a ver de que cuando uno menciona que el presente participio, el pasado simple y el pasado participio o el verbo en infinitivo, es un término que se usa bastante. Cuando usted escucha un verbo en infinitivo, estamos hablando del verbo en presente y ya estuvo. Ahí nos quedamos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros aplicamos un infinitivo? Es ese mismo verbo, solo agregándole la preposición to, ese to, pero no necesariamente ahí se toma ese to como preposición, sino que realmente forma parte de ese verbo para estar conformado de infinitivos. Pero como sé que ahorita más de alguno va a tener muchos signos de interrogación, nos movemos a esta parte, que son los usos por cada lado. Si se fijan, tenemos dos usos del lado infinitivo y dos usos del lado de gerunds, o sea, de gerundios. El primer uso de los infinitivos le dice de que se usan los infinitivos para acciones o eventos en general, sin especificar tiempo. O sea, no se dice exactamente en qué tiempo está esa oración. Tenemos to study, to be, to read, to dance. Yo traduzco eso, estoy diciendo estudiar, ser, leer, bailar. Si se fijan, no hay ningún cambio. ¿Ok? En el siguiente uso dice usando el infinitivo como sujeto o el infinitivo como objeto. A este punto usted debe tener claro de que nuestras oraciones pueden ser creadas de dos maneras. O sea, si usted está hablando de algo que como sujeto, ese sujeto está haciendo una acción. ¿Ok? Pero si estamos hablando como el objeto, ese objeto es quien recibe dicha acción. Por eso es que muchos aquí rápido dicen, ok, entonces estamos hablando de sujeto predicado. Exactamente. Pero obviamente nosotros nos movemos a los términos en gramática inglesa. Tenemos la misma oración estructurada con un twist, o sea, la invertimos, porque la primera dice, to read is what I love. Decimos, leer es lo que yo amo. Y en el otro lado dice, what I love is to read. ¿Cómo así? En la primera, ese to read es el sujeto. Por eso les digo de que, o sea, si usted solo tiene read, ahí no me está dando un infinitivo, sino que simplemente el verbo. Pero ese to read lo vuelve infinitivo. Y ahí sí ya puede ser tomado como nombre o como sujeto en la oración. To read is what I love. Leer es lo que yo amo. Y abajo lo tenemos como objeto. Como así, ese to read recibe la acción. ¿Y qué acción es? Amar. Entonces dice, lo que yo amo es leer. Cambia. Lo que yo amo, perdón, leer es lo que yo amo es leer. Del otro lado tenemos los gerunds. En los gerunds tenemos el primer uso, que es el que usted ya está bien acostumbrado a verlo. Dice, para aplicar la progresión al verbo. I was studying, we were learning, she's practicing, they were listening. Ojo, ahí tenemos progresión tanto en presente como en pasado. ¿Y cómo la denotamos? Por ese to be. I was, usted sabe que eso es pasado. We are, presente. She is, present. They were, has. Ahora bien, eso no me voy a detener mucho porque es algo que usted ya lo conoce. Con eso sí está muy bien familiarizado. Porque en la primera decimos, yo estaba estudiando. Nosotros estamos aprendiendo, ella está practicando y ellos estaban escuchando.
Ahora bien, ya en el segundo uso, si se fijan, tiene exactamente la misma forma del lado infinitivo. ¿Por qué? Porque lo podemos tener un gerundio como sujeto o un gerundio como objeto. Y usted me dice, pero ¿cómo así? Vamos a ver. Dice, reading is what I love. Lo único que yo cambié fue ese to read por reading. Leer es lo que amo. What I love is reading. Lo que yo amo es leer. Y aunque usted ve ese ing, no va a interpretarlo como leyendo es lo que yo amo o lo que yo amo es leyendo. No, ahí cuando ya estamos hablando de ese gerundio como sujeto o como objeto, debe tener en mente de que ya se quitó la progresión, sino que se toma el verbo base. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No, no. Ok. Bien. Seguimos entonces. Tenemos otros dos usos más. Si se fijan, el punto número 3, tanto para infinitivos como gerundios, es exactamente el mismo uso. ¿Por qué? Porque dice que es para indicar RIP, o sea, reason, intention or purpose. Lo mismo del lado de los gerundios que dice que después de preposiciones para indicar reason, intention or purpose. O sea, una razón, una intención, un propósito de algo. ¿Ok? Entonces, Disculpe, solo para aclarar, ¿hay algo preciso como para decir voy a usar el infinitivo o voy a usar el gerundio? no, O no, mis, aquí en este caso es prácticamente el mismo tema, solo usted decide con cuál de los dos va a trabajar. ok, 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 gracias. bien. Continuamos. En el lado de infinitivos dice, you are here to learn. Es el propósito o la intención de algo, ¿no? Entonces, you are here to learn. Carla stopped the car to rest. Detuvo su auto para descansar. En la parte del gerundio, después de preposiciones, y que era una preposición, algo que le conectaba. No sé si recuerdan preposiciones de lugar, que existen las de tiempo y así sucesivamente. Entonces, en este caso dice, you are here for learning. Tú estás aquí para aprender. Hold on, vamos a ver. Ok, dice, you are here for learning. Y en la anterior decía, you are here to learn. It's the same thing. Carla drove again after resting. Carla condujo después condujo de nuevo después de descansar. Ahora bien, algo que sí deben tener muy claro es de que cuando nosotros estamos trabajando el infinitivo o estamos trabajando el gerundio, a ellos no les va a agregar ninguna modificación porque ellos no son el verbo principal en la oración. O es un verbo secundario o simplemente un complemento del verbo principal. Porque el tiempo gramatical que se esté trabajando, ya sea presente, pasado, futuro, tiempo perfecto, tiempo continuo, va a recaer en el verbo principal. ¿Ok? Si se fijan acá, dice Carly stopped. O sea, estamos hablando que esto está en pasado. Y ese to rest no tiene nada que ver ahí porque está complementando esa oración. Lo mismo si nosotros movemos acá y dice Carla drove again after resting. Condujo de nuevo después de descansar. No vamos a modificar acá porque ellos no se modifican. Los infinitivos y los gerundios nunca se van a modificar porque tengan en mente eso, nunca van a ser el verbo principal en la oración. Ahora bien, tenemos el uso número 4 y dice between two verbs. Dos verbos que no tenga incluido un verbo modal. Usted ya sabe cuáles son los verbos modales. Ahora bien, cuando estamos hablando de between two verbs, ahí hace específicamente el uso de ese to.
O sea, se está refiriendo a ese tú, al que vuelve infinitivo el verbo. ¿Por qué? Porque usted nunca puede tener dos verbos juntitos. En la primera oración que dice, she wants to eat later, yo no podría decir, she wants it later. Yo entiendo, pero gramaticalmente ahí tenemos un horror, no un error, un horror ortográfico. Siempre debemos hacer este cambio. Yo puedo decir, she wants to eat later o she wants eating later. O sea, voy a tener el verbo principal y luego su infinitivo o luego su gerundio, pero no puedo tener dos verbos juntitos sin ninguna variante en el segundo verbo. Y ojo, esto aplica solo en verbos comunes, en las acciones cotidianas, nada de un can, un may, might, could, would, should, nada de eso. ¿Ok? Luego tenemos they come to help us. Ellos vienen a ayudarnos. Del otro lado tenemos después de algunos verbos, que es lo mismo que yo les mencionaba. My brother loves eating at the cinema. Yo no podría decir my brother loves eat at the cinema. O es my brother loves to eat at the cinema or eating at the cinema. The fourth one, it says, we enjoyed watching TV together. Nosotros disfrutamos ver televisión juntos. And the last one, el último uso dice como verbo de causa. I want you to learn this topic. I want es el verbo principal, pero como yo quiero decirle que yo quiero que usted aprenda. I want you. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo quiero de usted? Que aprenda. To learn. O I want you learning this topic. Y en el otro lado, como gerundio, dice que lo podemos aplicar como adjetivo de algo. Y si usted sabe o recuerda que es un adjetivo, pues es la descripción de algo, una característica de algo. Entonces tenemos a racing car, un auto de carreras. Take a sleeping pill. Toma una píldora para dormir. Y no estamos hablando de corriendo o durmiendo, sino es una característica, ese racing y ese sleeping es una característica tanto del auto como de esa píldora. ¿Por qué? Porque la pastilla o la píldora puede ser de cualquier otro tipo, pero en este caso nosotros sabemos que es para dormir. El auto puede ser de muchas formas, pero sabemos que es un auto de carreras. ¿Preguntas hasta este momento? No, ahorita está todo claro, Miss. Ok, bien, vamos a continuar entonces. Tenemos ahora esta otra parte. Dice infinitives after adjectives. Si se fijaban, aquí los gerundios los teníamos que ese gerundio podía ser un adjetivo. Pero en este caso dice que el infinitivo, o sea, los que tienen el tú, pueden ir después de adjetivos. Entonces aquí tenemos esta pequeña definición, porque aquí ya son diferentes usos de cada uno de ellos. Anteriormente eran como en general todos los usos, pero aquí ya nos vamos enfocando en los usos que se están aplicando en plataforma. Entonces, dice, infinitives are often used after adjectives which express people's reactions and feelings. Common examples are pleased, glad, surprised, happy, anxious, shocked, and afraid. Of course, there are some of the examples that aren't the full vocabulary, okay? Examples, she was anxious.
Esos son adjetivos. Lo que es anxious, surprised, nice, glad, happy, relaxing. ¿Sí? Todos ellos obviamente son adjetivos de algo. Entonces, cuando nosotros aplicamos, luego de ellos nosotros podemos aplicar infinitivos. Si se fijan, decía directamente infinitivos después de adjetivos. She was anxious to go home. Ella estaba ansiosa de ir a casa. I was surprised to get her letter. Yo estaba sorprendido de tener su carta. It is nice to talk to you. Es agradable hablar contigo. I'm glad to meet you. Estoy muy... Ay, ¿cómo podríamos interpretar el glad? Sería como agradecido, feliz, contento de conocerte. You don't look happy to see me. The opposite. Tú no te ves feliz de verme. It's very relaxing to lie down on the sand. Es muy relajante. El que es relajante, descansar o acostarse sobre la arena. Entonces, si ya tenemos claro cuáles son los adjetivos en esas oraciones, debemos tener claros quiénes son esos infinitivos. To go, to get, to talk, to meet, to see, and to lie down. Ese to lie down, así tal cual es como se tomaría. Entonces, ahí ya estamos hablando también de un phrasal verb, ¿ok? Luego tenemos infinitives after objects, o sea, esos infinitivos después de objetos. Aquí debemos seguir una estructura. Dice, sometimes verbs are followed by an object and then by another verb in to infinitive form. O sea, son seguidos por un objeto. No sé si ustedes recuerdan de los pronombres cuando teníamos pronombre sujeto, pronombre objeto, lo que era possessive adjectives and possessive pronouns. Entonces, ahí por eso menciona eso como objeto. O sea, que los que están recibiendo la acción. Pero luego dice que va seguido, luego de ese objeto, por otro verbo en forma infinitiva. The to infinitive is sometimes called the full infinitive. Examples: to go, to be, to have, to speak. But for this usage, we need the structure. We need the subject one. Aquí es donde debemos tener cuidado. Subject one plus verb. Luego, en el subject to, ahí aplicamos nuestro objeto. O sea, ¿quién está recibiendo dicha acción del sujeto 1? Y luego de ese objeto o luego de que ya tenemos quién recibe la acción, ahí es donde indicamos ese otro infinitivo y si queremos el resto de oración. Pero como sé que así suena casi como un trabalenguas, por eso están los ejemplos, para que usted ahí lo vaya relacionando más fácilmente. Dice, they helped. Ellos ayudaron. ¿A quién ayudaron ellos? Their neighbor. O sea, ayudaron a su vecino. Entonces, aquí tenemos subject one, verb, y aquí tenemos ese subject to, que es ese object que en el uso nos está indicando. Y luego de este object, o sea, ya que sabemos de que si tenemos esta parte, their neighbor, él está recibiendo esta acción. Ellos ayudaron a su vecino. ¿A qué? To fix his car. A reparar su auto. El siguiente ejemplo dice, she asked me. Ella me preguntó. ¿A quién le preguntó? A mí. To give her some advice. Que le diera un consejo. She told his assistant. Él le dijo a su asistente. Aquí está la acción. Él está haciendo la acción de decirle algo a quién, a su asistente. Entonces, luego de ese objeto, de quién recibió esta acción, ahí va nuestro infinitivo.
he told his assistant to send the email. Él le dijo a su asistente que enviara el correo electrónico. We need someone to help us. Nosotros necesitamos a alguien. ¿Para qué? Para que nos ayude. She told us to have a party in her house. Ella nos dijo, nos contó, ¿el qué? Tener una fiesta en su casa. ¿A quién fue que le contó? A nosotros. No sé si van entendiendo esta parte del uso de los infinitivos. Está algo complicado, pero sí se logra entender. Sí, yo sé que este uso con respecto a las definiciones y con respecto a estructura va a sonar muy confuso ya en los ejemplos, ya plasmándolo en ejemplos, siento yo que es mucho más fácil de cómo guiarse. Obviamente yo les voy a compartir la presentación PowerPoint por si ustedes necesitan volver a revisarlo, porque al menos esta sección yo sé de que más de algunos se le va a olvidar algo. Y recuerden de que obviamente el tema general son gerundios y lo que son infinitivos, pero ya sus aplicaciones yo las he incluido en la presentación de acuerdo a lo que le va pidiendo la plataforma, de acuerdo a las secciones que tiene ella a desarrollar. Entonces, si algo de esto usted siente que es muy complejo, a la hora de usted estar trabajando la unidad 7, échele una ojeadita a lo que es la presentación. ¿Ok? Ya la última parte que tenemos son los gerundios como sujeto. O sea, los que están haciendo la acción en la oración. Dice, the ing form is commonly used to create nouns and verbs. Es lo más común. O sea, si nosotros vamos a tener algo con ese gerundio ing, o va a ser un nombre o va a ser un verbo. When used as a noun, it is considered a gerund. Por eso que yo les he mencionado de que sí, es progresivo, sí está trabajándose el tiempo, pero de lo contrario es considerado un gerundio. Pero debemos tener cuidado si estamos trabajando ese gerundio como verbo o lo estamos trabajando como un sujeto o como un nombre en la oración. In this case, it can be used as the subject or complement of the sentence. O sea, que puede ser usado como el sujeto o el complemento de la oración. Entonces, estamos volviendo a lo que es el sujeto y el objeto, ya sea de que esté haciendo la acción o esté recibiendo la acción. Continuing, it says, the structure is, we start with the subject, which has the form of a gerund, followed by a verb. ¿Cómo así? Va a decir, bueno, pero ¿y cómo así de que va a estar seguido de un verbo? O sea, de que van a haber dos verbos juntos. Recuerde, ese verbo, aunque usted, o sea, usted lo está viendo y es un verbo y usted va a decir cocinando, viajando, durmiendo. No, eso no es un verbo. Es un nombre que usted lo identifique como verbo es una cosa, pero ahí está como nombre ese gerundio. Entonces, el siguiente verbo que le sigue a ese gerundio, ese es el verbo principal. Entonces, continuamos. Dice, when it is used as the subject, the verb form is singular, conjugated at the third person singular, and it does not accept direct verbs. ¿Cómo así? Si usted trabaja un gerundio como nombre, o sea, un gerundio al inicio de la oración como sujeto, esa oración se está tomando como tercera persona, porque no puede personalizar un gerundio con un she, con un he, con un they, con un I, con un you, sino que lo va a relacionar directamente con un it.
Haga cuenta eso. Si usted tiene el gerundio al inicio de la oración, o sea que está haciendo la acción, ese gerundio está siendo representado internamente por un it. Entonces debe tener mucho cuidado de cómo se estructura esa oración, porque si ya sabemos que es en la tercera persona, por ese it, ya que recordemos que el it es la tercera persona singular, usted va a tener en cuenta de que si tiene ese gerundio, si lo trabaja con to be, va a ser is toda la vida. Si trabaja verbos, va a ser aplicándole S al verbo, si es afirmación. Si es negación, va a aplicar el does not o doesn't, porque no va a poder aplicar ese don't, porque no es otro pronombre el que estamos tocando, solo el it. Por eso es que dice conjugated as the third person and it does not accept degree verbs. Example, driving fast is dangerous. No podríamos decir driving fast are dangerous. No. Conducir rápido es peligroso. That's it. Gerund driving is used as the subject of the sentence. Another examples are cooking makes me happy. No, cooking make me happy. No, cooking makes me happy. We need to add that S in the verb. The second example, traveling is what I love. Sleeping is my favorite sport. Dormir es mi deporte favorito. Cycling is a good sport. El ciclismo, ¿qué es? Un buen deporte. Learning English is a good invest. Aprender inglés es algo bueno. Entonces, si se fijaron, si nosotros estábamos trabajando esto de acá, todos están con is, no hay ningún are. Y cuando estamos hablando del cooking, no estamos hablando de make, sino que makes. Pero eso es porque siempre va a ser por el impersonal pronoun, o sea, por ese it. Porque cocinar, viajar, dormir, ciclismo y aprender inglés no puede ser reemplazado por un él, por un ella, por un ellos, un nosotros, un tú o un yo. Va a ser reemplazado solo por ese it, porque es el único que puede representar objeto, animal o simplemente algo que no sea persona. ¿Preguntas? No, no, yo solo quisiera repasar cabal los usos. Creo que así se entendería más, pero yo le he entendido. Ok. Héctor. Todo bien. En este caso, el gerundio viene a ser como la acción de la oración aclarando lo al principio de ella. O sea, no se usa como persona de forma de que no especifica quién es, sino qué se hace con eso. Sí, es quien hace esa acción. Ok, bien. Entonces, ahorita ya lo único que a mí me resta es decirles que por favor completemos plataforma. Por ejemplo, Héctor me sale de que solo tiene la unidad 5 a medias y después tocó la 8, no sé por qué se me saltó ahí. Pero lo que 6 y 7 no tiene. Wendy sí lo lleva prácticamente a la fecha, porque ahorita pues ya le falta poquito de las 6 y ya empezaría a las 7, pero los demás sí están atrasados. Entonces, recuerden que ya de aquí yo los vuelvo a ver hasta la última tutoría, que ya sería la del lunes. Y el lunes ya es 27 y ustedes terminan curso el 30. O sea que ya para la del lunes, esto ya debe tener un buen avance. Por favor, trabajemos. Si tienen alguna duda, pueden escribir en el grupo, pueden escribirme a mí y yo con gusto les voy a ayudar. ¿Ok? Sería todo de mi parte. Gracias por haberse conectado y I'll see you next week. Good night, everyone. Thank you. Good night.
Good night.